Activando la mañana y llegó el momento de preguntarle al especialista. Hoy es el día, diría yo, de una de las especialidades más bellas de la medicina, día de la obstetricia y de la embarazada. Le damos la bienvenida ya a un amigo de la casa, él es asiduo de Activando la Mañana, el doctor Miguel. ¿Cómo está? Doctor Miguel Montero, bienvenido así completo. Gracias por la invitación. Activando la mañana siempre a la vanguardia con los temas de salud y los días conmemorativos. Así como había mencionado, Día Internacional de la Obstetricia y las Embarazadas. Algo tan importante, ¿por qué tenerlo de día? Porque el desarrollo de una sociedad se refleja en la mortalidad materna. Si tenemos asesoramiento preconcepcional y atención prenatal de calidad, vamos a disminuir la mortalidad materna y vamos a reflejar un mejor desarrollo del país. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas, doctor, que deben de tomar las embarazadas al momento de darse cuenta que ya están en gestación? Excelente. Mire, el asesoramiento preconcepcional son todas las intervenciones que tienen como objetivo modificar e identificar esos factores de riesgo que están relacionados. Por ejemplo, el prototipo del asesoramiento preconcepcional es nuestras pacientes diabéticas. ¿Las diabéticas se pueden embarazar? Sí, pero antes de quedar embarazada es bueno tener niveles de hemoglobina glicosilada óptimo. ¿Por qué? Porque niveles por encima de 8, por ejemplo, se ha reflejado un aumento a las malformaciones congénitas, también aborto prematuro. Entonces no es lo mismo tú quedar embarazada con niveles de glicemias dentro de parámetros que descompensado. He escuchado en algunas ocasiones que hay mujeres que están en gestación y no se dan cuenta. Inclusive pueden llegar a la clínica por un dolor y es a dar a luz. Doctor, ¿es cierto que esto sucede con frecuencia? No con frecuencia a dar a luz, porque en el embarazo existen cambios fisiológicos que cambian hasta tu forma de caminar, tu alimentación, tu olfato. Hay muchos cambios, pero ha pasado. Pero mira qué pasa con la detención precoz del embarazo y lo que significa el asesoramiento preconcepcional. El periodo embriogénico es el periodo donde va de la tercera a la octava semana, donde se desarrollan los órganos. Es una etapa muy importante, tanto para alimentación, tanto para la administración de suplementos. Y hay pacientes, por ejemplo, que se dan cuenta a las 15 semanas y ya ha pasado este periodo. ¿Y qué hacen en ese periodo? Toman alcohol. Wow. Tabaco. Todo eso conlleva una malformación. Y todo eso conlleva un aumento de la incidencia de las malformaciones congénitas. La suplementación de ácido fólico, por ejemplo, se ha demostrado en diferentes bibliografías que la suplementación de ácido fólico disminuye los riesgos de patologías del tubo neural, labio leporino, espina bífida. O sea que si quieres quedar embarazada, lo correcto y lo recomendado es que tomes ácido fólico previamente, por lo menos 3 meses antes. Igual, pacientes que son epilépticas, que utilizan anticonvulsivantes, lo correcto sería buscar quizás una droga, monoterapia, que pueda controlar estas convulsiones y así el cambio, una vez esté embarazada, no sea tan abrupto. Entonces, ¿cuáles vitaminas necesitamos en ese momento de estar embarazada? Ácido fólico, yodo, siempre le digo, la prevención es lo más importante. La mujer embarazada de manera fisiológica va a aumentar 12 kilogramos en el embarazo. Por ejemplo, 24 libras en el embarazo de manera normal, 1 libra por semana. Ahora, el aumento excesivo, comer mucho carbohidrato, comer mucho dulce de manera descontrolada, es un balance. Como mencionaron en nutrición, es un balance. Va a aumentar el riesgo de trastorno hipertensivo, va a aumentar el riesgo de diabetes y muchas patologías metabólicas. Entonces, el éxito del ginecólogo es tener bebé sano y madre sana. ¿Y dónde radica eso? En la atención preconcepcional y una atención prenatal de calidad. ¿Cuándo yo debo ir al ginecólogo una vez estoy embarazada? Desde que tenga la prueba bioquímica de embarazo. Y voy a ser claro y específico en esta parte. Por ejemplo, hay personas que se hacen una prueba de farmacia, están positivas. Yo voy a ir el otro mes, o voy a ir en 2 meses al ginecólogo. No. Cuando tienes una prueba positiva bioquímica, en los americanos le dicen pool, que son embarazadas de localización incierta. No sabemos si está en el útero, no sabemos si está en la trompa. Okay. La semana pasada yo tuve una paciente que tuvo un embarazo ectópico roto, un embarazo que estaba fuera del útero,
hizo un sangrado abundante y llegó casi en shock hipovolémico y sabía que estaba embarazada Y fue precisamente por eso, y por fue no por asistir. eso. Entonces deben asistir de una vez para nosotros hacer las medidas pertinentes y protocolares que conlleva el embarazo. Por ejemplo, un hemograma, saber los niveles hemáticos, la hemoglobina, saber si tiene anemia. Es sumamente saber, importante. es sumamente importante. Muy importante para que la criatura venga totalmente en salud. Claro, y cultivos, saber si tiene algún tipo de infección. Nosotros estamos en una sociedad también que existe la falsemia, dar consejería genética. También tenemos pacientes que son portadoras de falsemia, que es una hemoglobinopatía, que se hereda de manera autosómica recesiva, y debemos dar consejería genética. No es lo mismo que yo sea portador de la falsemia y mi pareja no sea, y debe saber si mis hijos van a ser o enfermos o van a ser portadores, y eso se puede hacer en una consulta preconcepcional. Mira qué bien. Doctor, a través del tiempo, me imagino, de los estudios, se ha podido percibir o se puede saber ya qué hace que una mujer sea más fértil que otra. Porque a veces decimos o escuchamos por ahí, no, que yo no puedo salir embarazada, u otra que es todo lo contrario. Sí, mire, es importante, dentro de la asesoría preconcepcional, uno de los factores importantes es la edad. Nosotros, por ejemplo, el factor pronóstico que más importante en la fertilidad es la edad. Bien. Y cada día más las mujeres, por el desarrollo, por la economía, por el trabajo, está postergando el embarazo. Entonces, por ejemplo, en mi consulta, yo que manejo la fertilidad en pacientes que tienen más de 35 años, que la tasa de fecundabilidad es mucho menor. Por ejemplo, a medida que pasan los años es más difícil quedar embarazada. La tasa de fecundidad ronda el 20% de 23 a 24 años. Ahora, una paciente que tiene más de 35 años, siempre es importante valorar la reserva ovárica, porque hay personas que tienen menopausia precoz y ya no pueden quedar embarazadas. Entonces es importante acudir y saber cómo están tus ovarios para saber si tú tienes alguna condición que pueda provocar que no quedes embarazada. Y no solamente eso, personas que tienen más de 35 años, la tasa de mortalidad es mayor en ese tipo de pacientes y las comorbilidades que puede traer como consiguiente la edad son mayores, la hipertensión, la misma diabetes. O sea que el valorar... Es un riesgo. Claro, es un riesgo. Entonces, el valorar si una persona puede quedar embarazada es parte de la consejería genética y también de la utilización de anticonceptivos. No es que yo voy a tener mi hijo a los 34 años sin saber qué condición tú tienes. Y hay personas que hasta los 45, 40 y pico. Claro, Sí, estamos y viendo casos con rangos y mayores no de edad. quiero decir que no puedan tener, porque nosotros tenemos tratamientos de reproducción asistida. Hay pacientes, por ejemplo, y yo sé que ustedes quizás no conocen esta parte, es que pueden guardar sus óvulos. Sí. Y ya cuando tengan una mayor edad por fecundación in vitro, ya óvulos de buena calidad en edades de 24, 25 años, lo que pasa con las estrellas. Con las Sí. famosas, Con siempre las vemos famosas Sofía Vergara, Ajá, las sonó Kardashian. mucho con esta situación, las Kardashian. Exactamente, correcto. y las pacientes dicen, pero ella tuvo un hijo a los 48 años y... Sí, pero no saben el Pero proceso no que hubo saben previo. el proceso previo. Entonces nosotros debemos de fomentar siempre la asesoría preconcepcional. Estamos en una época donde tenemos anticonceptivos, estamos en una época donde las unidades de atención primaria por el Ministerio de Salud, la accesibilidad a la atención primaria es del 90 y pico %. Entonces, ¿por qué quedar embarazada sin buscarlo? ¿Por qué ir al ginecólogo ya cuando tiene 20, 25 semanas, donde no se han detectado patologías persistentes? Tenemos así. patologías cardiovasculares que pueden ¿Y contraindicar por un qué se da embarazo. mucho eso de que muchas mujeres no se dan cuenta que están y tienen ya hasta 2 y 3 meses? Por el déficit de orientación, y por eso nosotros estamos hoy. Por eso yo siempre felicito programas como esto, Activando la Mañana, que tienen un enfoque médico en su panorama del programa, porque debemos orientar a nuestras mujeres. Igual, Claro. nosotros como docentes, por ejemplo, yo que soy docente, a la formación médica debemos de orientarlos siempre a la medicina preventiva, porque siempre he dicho, como ginecólogo joven, si nosotros tenemos el 95% de las pacientes tienen accesibilidad a las unidades de atención primaria, ¿qué está pasando? Que nuestras mujeres se están muriendo. No digo que se Exacto. están muriendo porque los países subdesarrollados tenemos una mayor tasa de mortalidad materna. Entonces, debemos de enfocarnos también, hago una percepción, ¿verdad?, personal médica, debemos enfocarnos no solamente en que puedan asistir, sino en la calidad de esa atención. Que cuando Claro. nuestras pacientes
se nos acerquen o vayan a la consulta, se pueda dar una atención de calidad, La asistencia de vida, una claro asistencia que de sí. calidad, donde se puedan identificar estos factores, Claro. patologías cardiovasculares, la misma obesidad. Hay pacientes que han ido a mi consulta con un índice de masa corporal de obesidad mórbida buscando un embarazo. Y que la alimentación tiene que ir de la mano con todo Claro, eso, buscando un doctor. embarazo. Entonces yo les digo, no, No esto se no es puede. cuestión de solamente buscar un embarazo. Esto es cuestión de saber que tienes que disminuir de peso para que el proceso del embarazo sea adecuado. Exacto. O lo mismo lo he dicho, el prototipo, diabetes descompensada, que han ido por infertilidad. Digo, si te embarazas, el riesgo de malformaciones congénitas va a ser Aumenta. mayor. Entonces lo correcto es detectar estos factores biomédicos y disminuirlo, igual con el tabaco. Igual Exacto, con, el alcohol con y el todo eso. alcohol. Ahora, doctor, precisamente quería saber, antes de irnos ya y de terminar por aquí, ¿qué tasa de natalidad está manejando la República Dominicana en este momento? Mira, la tasa de mortalidad que tiene que ver con Pero los vámonos nacidos... con natalidad, doctor. Sí, no, pero Ay, ay, ay. no, para Bonito. decir la importancia a Ajá. propósito del Día Internacional. La tasa de mortalidad se relaciona con los nacidos vivos y las muertes maternas, con la tasa de natalidad. Hoy, Comprendo. mira, es una relación de los nacidos vivos con las muertes maternas. Cada día más nosotros hemos visto que en República Dominicana, en los países subdesarrollados, tenemos un aumento de la tasa de natalidad, la tasa de nacidos vivos. Y eso radica en los embarazos en adolescentes. Tenemos la población sur, que se ha trabajado ampliamente el ministerio con anticoncepción. Tenemos los grupos de bajo nivel económico, que eso ha aumentado la tasa de natalidad. No te sé decir exactamente la cifra precisa, para no decir un % inadecuado, pero sí la tasa de natalidad ha ido aumentando a medida que van pasando los años. Y eso nosotros no nos podemos permitir que con controles de natalidad de anticonceptivos, con accesibilidad a la atención prenatal, eso siga pasando. Qué bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. Le esperamos, usted sabe que sí. Siempre nueva recibido. vez por nuestra casita de Activando la Mañana. Y usted sabe que huele bien, ¿verdad que sí? Sí. Claro que sí, claro que sí. Ya yo Entonces, ajá. hasta probé el desayuno. ¿Cómo? aquí activando la No, mañana. pero no. Se fue adelante el doc. Y este invitado, doctor Montero, gracias por estar con nosotros.